Desde Enfoque TV y más tarde para Radio Redonda, vamos a tener un largo interloquio con un ya célebre ciudadano ecuatoriano y quiteño. Antes de presentarlo, me permito enseñar a ustedes la portada de un libro que contiene un montón como este personaje que ya mismo presento. El libro se llama Héroes y Herejes, de un famoso profesor norteamericano siglo XX, famosísimo, historiador, maestro, pro-marxista, Burroughs Dunham. El libro se llama Héroes y Herejes, a partir del inicio de la humanidad hasta el tiempo presente. ¿Por qué? Porque voy a conversar con un hereje nato, un rebelde, con un anómalo, si cabe el término. De alguna manera también lo soy. Pero dice Burroughs Dunham que estos herejes y sus herejías son la clave del ascenso humano. Cristo fue un hereje. Él era un miembro de una secta anti-Sanedrín, anti-sacerdotes. Bueno, Luis Miguel Valdeón. ¿Al ruedo, Luis Miguel, o prefiere a la cancha? Al tinglado, más bien, Marcelo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le decía, y el público seguramente lo está viendo, ¿no? Que me muevo como el boxeador que se apresta a subir al tinglado. Ya boté el miedo, oriné, estoy sudando, la boca un poco seca. Ese es, o son buenos síntomas. Eso es miedo. Eso es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al ridículo. ¿Miedo a qué? Miedo al ridículo. Miedo a enfrentarme intelectualmente con Mohamed Ali. Por eso es que estoy moviéndome, estoy tratando de alejar los fantasmas porque me voy a enfrentar a Mohamed Ali. Le cuento entre paréntesis, este hombre grande, formidable, que en mi opinión más que boxeador, era un hereje, era un filósofo, un hombre profundamente inteligente. Su nombre original era el nombre y el apellido que había heredado de la era esclavista. Su familia heredó el nombre de los dueños de la plantación donde trabajaban sus ancestros y su nombre era mi tocayo, Cassius Marcellus Clay. Nacido en Louisville, Kentucky. Exactamente. Mire, Mohamed Ali es uno de los más grandes, yo no sé si es el más grande deportista del siglo XX por lo menos, porque rebasó la esfera del deportista. Este fanfarrón, este fantoche, este agitador, este miembro de la Nación del Islam, este personaje que enfrentó al poder blanco, que se negó al servicio militar obligatorio, que no quiso combatir en Vietnam, que terminó preso, que desafió a todo el mundo. Cassius Marcellus Clay, Mohamed Ali, el más grande deportista del siglo XX. Qué bonito hablar con usted. No estaba preparado, no estaba planificado hablar de Ali. Pero empecemos por él, porque déjeme decirle algo, Luis Miguel. Los pueblos, desde que son tales, la sociedad humana, busca el líder, busca el conductor, el comandante, no precisamente con el parámetro de la inteligencia, lo que busca es fuerza. Y la fuerza tiene en hombres y en mujeres una expresión hormonal. Son los andrógenos o la testosterona. Y Muhammad Ali, más allá de su inteligencia, más allá de su rectitud, de su integridad moral, lo que tenía es un super hábito de testosterona. Mohamed Ali, después yo me llegué a enterar que el tipo hablaba hasta por los codos, que se reía, que amenazaba y que le decía al oponente en el quinto, y basureaba, humillaba al rival. Lo hacía por miedo, yo soy así. A veces grito, vocifero, gesticulo, soy histriónico, porque por dentro me estoy muriendo de miedo. Ya se me está yendo el miedo, Marcelo. A medida que voy hablando con usted se me va el miedo y empiezo ya a golpearlo, empiezo ya a faltarle al respeto. Bienvenido, mi querido amigo.
mi camarada, una suerte de alma gemela somos usted y yo. Vea, usted está hablando como un ser humano, como miembro de la especie humana. Los más valerosos, los más valientes, habló de ejércitos, habló de cuerpos armados, nunca entran al combate directo, nunca entran al infighting desde el principio. En la guerra se manda primero una andanada de artillería de ablandamiento, y esa artillería generalmente es también psicológica. Usted entra ya al ring, entra usted a competir, a debatir, a combatir, ¿no es cierto?, con un adversario disminuido porque ya le mandó la artillería. Eso es lo que usted hace. Y está bien que lo haga. Efectivamente, sí, y yo tengo esa psicología del hombre pequeño, de estatura, de aquel que se siente débil, de aquel que se siente en inferioridad. Lo primero que aprendí en este mundo es a hablar. Lo primero que aprendí en este mundo es a engañar, es a convertir mi vida en una mascarada, ¿no? Tratar de amedrentarlo con la boca, tratar de amedrentarlo con palabras agresivas. En el fondo, le repito, me muero de miedo, pero valiente es aquel que se sobrepone, que le vence a su propio miedo, aquel que derrota a su inferioridad. Vea, Luis Miguel, lo que usted hace es fintear, como yo. ¿Cuándo ha visto usted un boxeador que entre directamente como un tsunami a pegar? No, entran primero a la finta, ¿no es cierto? A jugar como usted siendo con la cabeza, ¿no es cierto? A distraer. Lo que está haciendo es fintear. Conocí un solo boxeador que no conocía de fintas. Entraba como una avalancha desde el principio. Y usted ha oído hablar de Jaime Valladares. Y si tenemos tiempo, voy a hablar de una particularidad de Jaime. Era santo de mi devoción porque yo era espinosista. Para mí el héroe, yo fui algunas veces sparring de Eugenio Espinosa en la Tona. Pero Jaime Valladares era muy singular, no entraba a fintear, entraba a liquidar, pero era la excepción. Jaimito Valladares de San Roque, él estamos hablando del Junior Ligero. Junior Ligero, menos de 135 libras. Valladares fue el primer ecuatoriano que combatió en Tokio, Japón, ante Hiroshi Kobayashi y le aguantó 15 rounds. Ese es el mérito que tiene Jaime Valladares y por eso queda para siempre en la historia del pugilato ecuatoriano. Le aguantó 15 rounds, soportó, resistió estoicamente al japonés Hiroshi Kobayashi. Así fue Jaime Valladares del Grande, conjuntamente con Eugenio Espinosa, ¿no? Ambos empataron, nunca más se midieron. Hubo un KO primero de Jaime a Eugenio, y en la revancha Eugenio lo noqueó a Jaime. Y ahí se acabó, pero no se acabó la rivalidad. En mi opinión, son los dos más grandes pugilistas con que contó el siglo XX ecuatoriano. Bueno, ahí tenemos también a Ramiro Bolaños en su pelea del año 74 ante Kuñaki Shibata y Segundo Mercado, que el 94 y el 95 rivalizó con uno de los más grandes boxeadores del siglo XXI, del 20 y del 21. Hablamos de Bernard Hopkins y la pelea fue un empate. Esto es lo más cerca que hemos llegado en el boxeo. Qué lindo es hablar de la fistiana, del cloroformo, del boxeo, una de las disciplinas, después del fútbol, me quedo con el boxeo. Y Marcelo, yo sé que a usted también le gusta el arte del pugilato, que es golpear sin dejarse golpear, porque en el boxeo no es que resaltamos la fuerza bruta, no. La fuerza bruta no es para el boxeo es para inteligentes, es para aquellos que tienen reflejos rápidos, aquellos que pegan y salen, que no se dejan golpear, porque los golpes no tienen vitaminas, los golpes no son alimento. Lo que usted, Luis Miguel, dice con tanta agudeza, me lo enseñó un tío mío, piloto de la Fuerza Aérea, conocido como el Macho Almeida, Galo Almeida Urrutia. Yo era un niño acoquinado, pelirrojo, despigmentado, anómalo en un barrio popular como La Tola, víctima de todos los apodos que usted se puede imaginar, acosado, intimidado. A menudo, hasta que tuve 7, 8 años, llegaba llorando a la casa y mi tío, el Macho Almeida, me dijo, esto se acabó contigo.
ven, te voy a enseñar. Y él me enseñó a pelear. Y me dijo, a esto voy, lo que usted anota. Mi tío me dijo, mira, la valentía no es pegar. La valentía es soportar los golpes sin llorar. Y empezó hasta hacerme un peleador. Se lo debo a él, a mi tío, que fue de alguna manera también mi padre. Porque mi hermana Nora y yo quedamos huérfanos, mi familia paterna desapareció muy pronto, eran de origen corso, nacionalidad francesa, y eran judíos. Yo lo sé, Marcelo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Yo he leído poco porque el conocimiento es infinito. ¿Cómo una persona puede llegar a un nivel de erudición como el suyo? ¿De dónde la inclinación a la lectura? ¿Quién cultivó en usted la lectura? ¿Cómo se puede llegar a obtener tanto conocimiento en esta corta vida, Marcelo? Gracias, Luis Miguel. Espero que la pregunta suya y la respuesta mía no le abombe, no le aburre a la opinión pública. Pido disculpas porque, claro, estamos hablando solamente de mí, del Doti. Pero si me permite, como lo acabo de mencionar, yo quedé huérfano con mi hermana, quedamos huérfanos y nos recogió mi abuela colombiana, doña Leonor Urrutia, la mamá del Macho Almeida. Y esta señora, a mi hermana y a mí, desde que ya les voy a contar alguna anécdota, que yo entré a primer grado entendiendo el teorema de Pitágoras, porque era profesora de matemáticas ella. Y ella nos hacía, a Nora y a mí, hacer planas. ¿Sabe lo que es una plana? Practicar la caligrafía. Y un libro cualquiera, y siempre nos daba los libros de ella. Entonces, haciendo planas, me dijo, cuando copies lo que ves en este libro, si no entiendes las cosas, me preguntas. Eso desde los 5 o 6 años, durante toda la vida, y después ella me empujó, me inculcó a la lectura, a largas conversaciones y diálogos con ella, que era una mujer inteligentísima. Ahí se me hizo un hábito, esto de querer más y más y más y más conocimiento. Pero es medio un pecado, verá, porque así como los golosos, los obesos, comen sin cesar y comen sin tregua, también uno como yo va acopiando conocimientos por gula, por gula. Y de alguna manera eso es una suerte de vanidad. Pero fue así como fui acopiando yo conocimientos cada vez más abundantes. Iba a la escuela, le cuento, a la escuela de la primaria y después al colegio, y los profesores a veces me aburrían. Me aburrían y entonces yo andaba pensando, yo escapaba a la quinta de Beethoven mientras los profesores hablaban, porque mucho de lo que decían ya había oído a mi abuela. No sé si esto explica lo que usted me pregunta. Ahora, saber es un dolor, ignorar una desgracia, decía José María Vargas Vila. En realidad, cuando uno atiborra conocimiento, cuando uno sigue descubriendo el cosmos, el conocimiento, la personalidad, el yo, se va dando cuenta, esa es la tristeza del conocimiento. Se va dando cuenta que usted es una larva, que es polvo en el viento, que es insignificante. Esa es la tragedia del lector, esa es la tragedia del intelectual como usted, del erudito, de ese hombre que desentraña, que desempolva, que descubre. Ese es el dolor, Marcelo, de quien sabe, de ¿Cómo quien me conoce. gusta su amistad, sabe? ¿Cómo me enorgullece ser su amigo? ¿Cómo escucho a usted cosas sabias? Usted, no sé si podría ser mi hijo o mi nieto. Soy mucho mayor que usted. Y a veces yo lo escucho, le sintonizo a usted en la radio redonda, porque su programa no es deportivo, es de misceláneo. Uno aprende. Y aprender de un joven es también parte de la sabiduría del viejo. Sí, si yo vuelvo a nacer, créamelo, y decido, pensando, ser feliz, me mantengo ignorante, porque en la medida en que usted conoce, lee, sabe, se va angustiando, va adquiriendo una especie de minusvalía frente al mundo, frente a los demás.
se socratiza. Solo sé que nada sé. Sufre por usted mismo y por los otros. El conocimiento, la conciencia, es un don de Dios y es también un infierno, porque le da, como usted bien acaba de decir inteligentemente, la dimensión de su chiquitez. Por eso, los que no leen, los ignorantes, son felices y generalmente son arrogantes. Los tontos también, Marcelo. Los tontos son los más felices. Desde luego, ¿no? No lo mencioné, pero es una felicidad nacer tonto, o habiendo nacido inteligente, no saber nada, ser ignorante, porque la tontería es prima hermana de la ignorancia y viceversa, pero es gente feliz, y gente feliz porque no sabe que no vale, cree que vale. Es prepotente, es arrogante, mira por encima del hombro a los demás. ¿Cuántas veces usted no se habrá topado con tontos? Marcelo, a mí me da vergüenza haber votado por Rafael Correa, por ejemplo. Yo me siento avergonzado. ¿A usted le da vergüenza haber perdido el tiempo, haber coqueteado, haber tenido el sueño, la quimera del socialismo, que después supimos que era un atropello a los derechos humanos, un totalitarismo miserable, que llegó a genocidios como el de Ucrania con Stalin? ¿A usted le da vergüenza haber sido rojo durante su adolescencia, su primera juventud, Marcelo? Gracias. Es como si nos hubiéramos preparado y yo le hubiera pedido a usted que me pregunte. Yo me conecto con usted telepáticamente. No sé qué tipo de vínculo neuronal tengo yo con el loco Valdeón. Es admiración por lo menos de mi parte. Gracias, no lo merezco. Yo le admiro a usted. Vea, durante 25 años de mi vida, yo milité con estas ideas parcialmente, porque yo soy como usted, parecido a usted. Yo no soy de los tontos que todo comen. Todo lo que les dicen, mastican y digieren. No. Yo someto a crítica, a escrutinio, a fotografía y a radiografía todo lo que oigo, todo lo que me enseñan. Y claro, esta teoría, esta utopía maravillosa, tanto como utopía es el cristianismo, esta utopía de un profeta ateo, Carlos Marx, se me metió en el alma. Y 25 años de lectura, mi biblioteca consta de más o menos 800 libros sobre estos temas. Pero yo leía críticamente haciendo fichas. Tengo más de 6.000 fichas en donde decía, en esto hay razón, en esto no. Esto es una utopía, esto es viable, esto no. Producto de eso, y gracias por su pregunta, es este libro. Es este libro que escribí ya críticamente sobre el marxismo y sus 4 pilares. El Doctor Infierno y sus demonios. Son 700 páginas. Este es un libro que me permitió mi militancia crítica con esas ideas. Más tarde, mi querido Luis Miguel, ya refiriéndose al delincuente por el cual usted votó, yo no, porque sabía de qué pie cojeaba, Correa. Pero no, él no es socialista, por si acaso, ¿no? La gente cree que es socialista, no es socialista. Rafael Correa, el carionado, le digo yo, no es socialista, le pone un ají, es igualito a una cabeza de puerco. Él ponía apodos, él se burlaba de la gente, la basureaba. Por eso yo también me permití ponerle un apodo, el carionado. Continúe, Marcelo. Bueno, tal vez en esto tengamos un pequeño matiz diferencial. Yo creo que desde muy joven él abrazó estas ideas socialistas, unidas a su megalomanía, a su vanidad, a su intolerancia, a su frustración, a su escaso nivel de tolerancia con las frustraciones diarias. Correa es un psicópata, como lo fue Stalin, como lo fue Ceausescu, como lo fue Milosevic, los líderes de esos criminales del socialismo. Este hombre y su saqueo de 10 años me hicieron escribir lenta, pacienciosamente este segundo libro, que tengo entendido que usted lo tiene, Los rufianes del gran poder.
Así es, mi querido Luis Miguel. Pero bueno, no me arrepiento. Tengo que decirle, ¿no?, que esta idea controvertida, equivocada, fallida del socialismo, de alguna manera ha construido a su amigo Marcelo Dott, porque yo no tendría los conocimientos que tengo en política, economía, en filosofía, en psicología, ¿no es cierto?, si no hubiera sido yo un marxista crítico, un socialista crítico. Le debo a Marx, ¿no es cierto?, en gran medida lo que soy, y no soy socialista, y no soy marxista. Pero le digo al viejo Marx, que era un viejo también bastante psicópata, y era un inmoral, sus dos hijas se suicidaron por incesto del padre, le debo a este hombre, a este profeta ateo, gran parte de lo que soy, por oposición y por crítica. Bueno, pero me parece que hemos llegado a un punto en el que esa es una de mis luchas con mis compañeros, con mis amigos, con la gente que me conoce. Se ve comunismo en todo lado, se ve socialismo en todo lado. Tengan cuidado, Rafael Correa, sus prosélitos, los morenistas, no son socialistas, peor, comunistas. A veces me da la impresión de que la gente se tira al otro lado, a la extrema derecha, a ese capitalismo voraz, y busca enemigos donde no hay. Algún día dijo Jaime Nebot, aquel que reivindica al socialismo y reivindica al comunismo, no tiene que ir a prisión, tiene que ir al manicomio. El socialismo, el comunismo murieron hace 30 años oficialmente con la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿A usted no le parece que hay un afán de encontrar comunistas? Los comunistas ya no existen. Estos no son comunistas. Estos no son socialistas, para hablar con propiedad. Estos lo que han sido es pillos, ladrones, sinvergüenzas, corruptos. Luis Miguel, ¿me va a permitir? Claro que sí. Que un hereje le permita a otro una herejía. No hay nada más parecido entre la utopía marxista, socialista, esa avidez de paraíso. No hay nada más parecido que la utopía marxista a la utopía cristiana. El cristianismo nace, no lo fundó Jesús, Jesús era un judío. Él nunca supo que era cristiano, nunca supo que sus ideas iban a devenir en una fe que ya es longeva, tiene 2000 años. No, Cristo no era cristiano. Era un hombre, era un soñador, era uno que veía las cosas como debían ser las cosas, no como eran. Ese es el idealismo. Y claro, resulta que los judíos, Jesús, uno de ellos, planteaban el paraíso en el cielo, el paraíso terrenal, el Edén. El cristianismo es una utopía. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Da de ti todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y sígueme. Eso es utópico, es inviable. ¿A qué voy? Que hoy, más tarde, usted encontró cristianos alimentados por esta utopía en monstruos, en asesinos, en persecutores, en inquisidores, en quemadores de seres humanos en la hoguera. Usted encuentra inclusive cristianos y cristianas en nuestras queridas y respetables putas. No hay quien no sea cristiano. Asimismo, no hay quien no tenga, en diversa medida, un sueño socialista, comunitario, de traer el paraíso acá a la tierra. Son dos utopías que, por ser utopías, nunca desaparecerán, mi querido amigo. Por eso cuando usted, Luis Miguel, dice que ya no hay comunistas, ya no hay socialistas, con respeto para usted, le digo que pululan, y además de pulular, ululan en todo el planeta los socialistas, porque la idea es una utopía. Sobre Dios, sobre el infierno, sobre la religión, el cristianismo. ¿Sabe qué concepto tengo yo sobre el cristianismo? El más grande asesino de la historia. Como le decía anteriormente, para mí no existe el más allá.
No existe la vida después de la muerte. Respeto, pero no soy dogmático y no comparto los dogmas del cristianismo. Ni creo que Jesús ascendió a los cielos, resucitó al tercer día, ni creo que nació de una virgen. Le decía también que tengo la tristeza más triste, saber que no existe nada más allá de la muerte. Esa es mi verdadera congoja, mi verdadera tragedia, saber que me queda poco, saber que esto se acaba y que la única música que me arrullará será el silencio y la oscuridad. Dígame si no es una tragedia, Marcelo. Déjeme consolarle, Luis Miguel. Y mi consuelo es decirle que está usted radicalmente equivocado. Respeto su ateísmo, respeto su objetividad, porque una de las estupideces en que incurre la especie humana es el dogma. El dogma. Creer que Cristo resucitó en cuerpo físico, es una... Por favor, les ruego a los cristianos no perseguirme, ¿no es cierto?, para estrangularme. Es una inmensa estupidez. Pensar que esa mujer virtuosa, maravillosa, Miriam, María, la madre de Jesús, que conjuntamente con María de Magdala estuvo bajo la cruz, porque los famosos seguidores de apóstoles, que eran una manga de cobardes, se habían escondido y uno de ellos le negó. Fueron dos mujeres, su madre, y antes que su madre, la Magdalena, las que estuvieron allí. Pensar que esta Miriam, María, fue fecundada por el Espíritu Santo, admito que habrá sido alguna paloma, pero no la del Espíritu. Pero no la del Espíritu Santo, eso no le quita la virtud enorme de esta mujer inmensa, que vio a su hijo entregarse al martirio. María. No, además la palabra virgen en arameo, no es virgen, o sea, no es el himen completo. Eso es un error. La palabra virgen en arameo y más tarde en hebreo significa joven, significa adolescente, significa guambrita. Virginus fue una latinización para inventarse de que la madre de Jesús nació virgen, concibió virgen, parió virgen y murió virgen. Es un dogma estúpido. Y conforme avance la ciencia, mi querido José Miguel, conforme el hombre vaya haciéndose más consciente, más científico, más buscador de este milagro maravilloso que es el orden cósmico, esos dogmas cristianos van a quedar en la ridiculez. Por eso los curas, los papas, tienen que ir pensando en ir remodelando su doctrina y sus dogmas, porque si no se van a quedar sin fieles. Y aquí a 1, 2, 3 siglos, la iglesia cristiana o católica, si es que subsiste, va a ser muy distinta de lo que conocemos. No sé, pero me he permitido consolarle porque aquí voy a una segunda parte, que usted me lo permite, José Miguel. Luis Miguel, usted dijo con gran énfasis y aplomo que usted tenía una angustia existencial, porque después de esto no hay nada. Yo me permito decirle con afecto, con cariño, que no se preocupe, que esto es absolutamente pasajero. Esto es parte del infierno. Lo bueno es que usted, yo y todos los seres humanos y la vida en general, en el orden cósmico, ha sido escogida para existir y más tarde para saber que existe. Eso es la conciencia. Primera idea. Segunda, Luis Miguel. ¿Cree usted que un Dios, una luz infinitamente amorosa, infinitamente misericordiosa, inconmensurablemente perfecta, puede haber sido capaz de crear el universo en general, este mundo en particular, lleno de zozobra, de angustia, de dolor, de sufrimiento, de injusticia, de esclavitud, de menosprecio, de taquicardia,
y del temor monstruoso ante la muerte, temor que a usted le invade. Absurdo, ridículo. Yo soy judío, pero soy un judío contradictor del Génesis. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Hombres sabios, inteligentísimos, pero eran pastores, pues eran campesinos, que no se explicaban esto que veían más allá de las narices, y le endosaron a Yahweh, a Yahvé, ¿no es cierto?, la responsabilidad de haber creado esta inmensa porquería, este infierno. Segunda idea. Tercera, usted es un hombre agudamente inteligente y debe saber que la mecánica cuántica, la física, está aproximándose tímidamente al descubrimiento de que hay varias dimensiones llamadas en el universo, que hay varias dimensiones. Hemos aproximado los seres humanos, gracias a Einstein, a la cuarta dimensión, al espacio-tiempo. Dice la mecánica cuántica que hay muchas más dimensiones. Siguiente idea. Debe haber existido una dimensión que nos es absolutamente misteriosa, inescrutable, inasible, inalcanzable, en donde un algo se rompió. Una dimensión que podemos intuir groseramente, plena de amor, pero también plena de libertad, de libre albedrío. No podemos concebir un Dios infinitamente amoroso, misericordioso, justo, infinitamente libre también. En esa dimensión de amor y de libre albedrío, de libertad, algo que no podemos entender sino por intuición, rompió con ese libre albedrío esa plenitud. Rompió. Los judíos, geniales judíos, dicen, sí, que fue la arrogancia, la prepotencia, la belleza del ángel caído. Probablemente es como nos lo explicamos, pero debe ser mucho más complejo de lo que creemos. Algo se rompió en esa dimensión. Y la ruptura fue tan fantasmagórica, tan inmensa, tan enorme, que se degradó hacia un estallido infernal que conocemos como el Big Bang, hace 14.000 millones de años. Estalló e inició, después de esa ruptura en la dimensión espiritual, se inició este infierno con fuego atómico, porque fue fuego atómico. Y al principio con una anarquía enorme de partículas subatómicas llamadas leptones, que se movían con absoluta y total anarquía, hasta que un pedazo, un segmento, una pizca de la luz de Dios se introdujo en ese infierno, en ese estallido, lo que conocemos como el orden cósmico. Ahí esas partículas anárquicas, cuánticas, empezaron a ordenarse inicialmente en la elementalidad de los átomos, más tarde las moléculas, el cosmos, la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la poderosa fuerza de los protones, la fuerza débil de los electrones, el surgimiento de la vida en el universo y más tarde el surgimiento de la conciencia. Y con la conciencia, el surgimiento de dos entidades, el bien y el mal, el amor y el odio, la solidaridad, el egoísmo. Solo la conciencia. Estamos en un proceso creciente, en una lucha sin cuartel entre Dios y el diablo, entre el espíritu total y la materia o el espacio-tiempo. Somos parte de eso. Somos esa poderosa intuición. No se preocupe, porque cuando a usted le llegue el último aliento, es la entidad maravillosa de amor y luz, lo recogerá. No sabemos a dónde le llevará, pero no puede ser jamás a un lugar malo. Ya sabremos de qué se trata. Porque hay criaturas, hay conciencias que han sido cooptadas por el mal y por el demonio. Hay asesinos, hay criminales.
Ya sabremos con el último suspiro cuál es el destino de cada uno de nosotros, según hayamos entendido esta maravillosa intuición de que estamos en un proceso lento, enorme en tiempo de rescate del espíritu. Así que no se preocupe, usted es eterno, también yo y todos los demás. Dios le pague, Marcelo. Vea mi respuesta, escuche mi respuesta. Dios le pague. Me habla de un desordenado orden, me habla del Big Bang. Son misterios insondables. Dios, hay vida en otros mundos, los extraterrestres. Yo no quiero creer que haya marcianos, ni extraterrestres, ni vida más allá de la Vía Láctea. Estoy tranquilo así, Marcelo. Mejor hablemos de la mariconada. Hablemos de aquellas personas que intentaron ensuciarle, aludiendo su supuesta sexualidad. Le dijeron que usted era maricón, el miserable este de Leonardo Escobar Bravo. No tienen por qué meterse en la sexualidad de las personas, pues. Más aún si hablamos de un asambleísta, de un político, de un, entre paréntesis, líder de opinión miserable. Yo también tengo fama de maricón, le cuento, Marcelo. Y yo sabré lo que hago con mi mente, con mi cuerpo. ¿Por qué intentaron ensuciarle, Marcelo? ¿Por qué fueron rastreros? ¿Por qué fueron maledicentes? ¿Por qué? A ver, Luis Miguel. Luis Miguel. Lucho Miguel, loco querido. Déjeme decirle algo. Quien habla tiene un enorme y medible respeto por la condición sexual de los homosexuales, de las lesbianas. ¿Por qué razón? Porque este es un asunto que tiene dos fuentes. O se es orgánica, genética y hormonalmente así, si usted ha utilizado el término brusco ese de maricones, porque su estructura genética, su ADN, su informe genético, su expresión hormonal les ha determinado que sean lo que son. Tengo un enorme respeto. Más tarde, hay también un fenómeno cultural. Hay que estudiar y hay que entender a Freud, a Sigmund Freud, para ver cuáles son los influjos culturales, morales, que van imprimiendo, ¿no es cierto?, hábitos, costumbres masculinas en las mujeres o femeninas en los hombres, y va desarrollándose, pues, la homosexualidad o sus tendencias. De tal manera que soy un respetuoso como quien más. Yo me puedo topar mañana con una lesbiana o con un homosexual que le confiero mi afecto, mi respeto, mi ayuda. Pero la primera idea. Segundo, si yo fuera maricón, yo soy tan franco y tan sincero que yo andaría por la Amazonas con plumas, ¿no es cierto?, meneando el trasero y la cadera, diciendo, soy maricón, por favor, necesito un hombre. No soy maricón. Usted habría salido del closet muy rápido. Yo pero también. No, porque no tenga la menor idea. Si no sirvo para reprimido, no sirvo para reprimido. No. Yo soy un tipo que ha vivido toda su vida con una enorme franqueza y sinceridad, rayana inclusive en imprudencia. Yo le reconozco ante el mundo mis errores. Algunos son graves, mis omisiones, mis impulsos, mis fallos. Los reconozco y digo, esto he sido, esto soy, pido mil disculpas, trato de controlarme. Insisto, si yo fuera un gay, usted tendría al Marcelo Dotti caminando por la Amazonas con plumas, con flores y con guirnaldas. Le puedo contar una anécdota que me aconteció hace aproximadamente 8 años. Me dio, como ya soy un hombre de 76,
hace algunos años me descubrieron un proceso canceroso en la próstata. Y mi oncólogo, mi médico, me dijo, no, no te operes, yo no te opero. Yo también el urólogo. Me dijeron, operarte no. Vamos a hacerte un examen, varios exámenes. Vino el examen, felizmente el bandido del cáncer a la próstata estaba en una fase inicial. Se llama el índice de Gleason. Tenía yo en la mitad, en el medio de desarrollo, o sea, era rescatable. Entonces el oncólogo me dijo, te voy a recetar unas inyecciones para bajarte la testosterona, porque la testosterona es un impulsor del cáncer de próstata cuando viene la edad. Y me recetó 3 inyecciones muy caras, muy costosas, cerca de $1,000 cada una, mi querido Luis Miguel. Me puse la primera, examen, no bajaba el andrógeno. Me puse la segunda, era una mensual, no bajaba. Vino la tercera, no bajaba. Ahí deciden los médicos someterme a un examen hormonal que no se hace aquí en el Ecuador. Tuvieron que mandar la muestra a los Estados Unidos y cuando regresa la muestra, resultó con una patología congénita, una enfermedad congénita. Yo había nacido con hiperandroginia, es decir, un exceso natural, genético, congénito de la hormona masculina, de la testosterona. Ahí mi médico me dijo, esto es lo que sale de ti. Voy a tener que radiarte. Voy a tener que enviarte a Solca. Sí, en efecto, fui a Solca, donde mi gran amigo, ese gran ecuatoriano, ese ángel de Dios, Solón Espinosa, y me dieron 38 radiaciones. Y desapareció el cáncer. Pero bueno, el médico me dijo, los médicos me dijeron, eso explica tu impulsividad. Y eso explica tu exceso de adrenalina. Y eso explica que tienes que andar corriendo riesgos para sentirte feliz. Tienes que estar tentando, desafiando, fregando la paciencia, porque tienes este problema congénito. Sí, es el problema congénito de esos que practican los deportes extremos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no pueden vivir sino descargando adrenalina, porque un exceso de adrenalina, un exceso hormonal, los envenena. Entonces es un desfogue. Entonces, por esta vía también el descubrimiento de mi hiperandroginia, literalmente imposible de que yo fuera un maricón. No sé si me explico. ¿Y sabe qué, Marcelo? Sí, está clarito. Y Marcelo, mi hijo escuchó, mi hijo vio aquel video que es famoso, que hizo fortuna, cuando se encaran con Leonardo Escobar Bravo. Y usted le dice a Leonardo Escobar Bravo, previamente, este infeliz le dijo, ¿por qué eres maricón? Porque todo el mundo sabe que eres maricón, que te gustan los hombres. Y ahí le responde usted, pero de una forma brillante, pero qué rápido para pensar y para ofender. Maricón, porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. Y esto provocó la risotada general. Mi hijo se mataba de la risa, Emiliano, viendo ese video. Es uno de los más graciosos en la historia de la vida republicana, Marcelo. Sí, Luis Miguel, a ver, yo no sé si por esta condición hormonal que yo tengo, soy muy rápido en el contragolpe. Me sale instintivamente una frase, una sentencia, ¿no es cierto? Algo lapidario, me sale, no sé de dónde me sale, yo mismo me lo explico. Pero también esta cuestión hormonal que le estaba contando, no solo predispone a la acción física inmediata y muy enérgica, sino también me dispone a una respuesta mental de contragolpe muy rápido, muy rápido. Esa es una anécdota entre 100 que podría yo contarle cuando la gente... Hablemos del fútbol. ¿Cómo? Hablemos del fútbol, porque usted tiene fama también
de ser agresivo, de haber golpeado árbitros, de haber sido la fuerza de choque de Liga Deportiva Universitaria. Termino esto. Leonardo Escobar, si me lo encontraras, eso ya hace 25 años. Leonardo Escobar estaba respondiendo a Alberto Dají, que era el vicepresidente. Realmente él mandaba en el país. Yo había denunciado el escándalo de Flores y Miel, recordará usted. Entonces, eso es un escándalo, ¿no es cierto? Le abusaron a Sixto Durán Ballén, familiares de él. Sixto era un hombre correcto, era un hombre correcto. Y entonces, este señor Escobar andaba con 18 guardaespaldas en el Congreso Nacional, yo nunca los he tenido. Y me ofendió por eso. Y si ahora me lo encuentro en la calle, le saludo. Me parece que es un hombre inteligente, Escobar, ¿no? Yo quisiera que usted quite esos adjetivos de miserable, que sé yo. Le entiendo que él cumplía órdenes, ¿no? Del gobierno. Pero bueno, antes de eso, déjeme contarle algo. Cuando en 1988, mi gran amigo, ese gran ecuatoriano, formidable ecuatoriano, hombre de los pies a la cabeza, Rodrigo Paz Delgado, es candidato a alcalde, ¿no es cierto? Sus adversarios, sus enemigos, porque yo fui el director de campaña de Rodrigo Paz, que ganamos la alcaldía, aprovecharon el hecho de que un dirigente de Liga Deportiva Universitaria, el ingeniero Diego Calderón, ingeniero del Seguro Social, que era conocido como mujeriego indomable, un día en la noche vio una mujer, como era un hombre, mujeriego, le trepó al carro a esta mujer, una mujer vestida de rojo. Pero eso fue en los 70. Se la llevó Marcelo, a una garzonier que había tenido. Marcelo, ¿Ah? Eso fue en los años 70. Sí. Se la llevó a esta mujer a una garzonier que tenía arrendada con otro ingeniero de apellido Cuesta. ¿Sabe lo que es una garzonier, no? Un lugar medio sórdido donde se lleva aventuras prohibidas. Se dice matadero en el barrio, el vulgo les llama matadero o deshuesadero. Sí, así es, es un matadero, es verdad. Y algunos son elegantes, ¿ah? Son pisos, son departamentos. El hecho es que el momento de la desvestidura, Diego Calderón verosímilmente se dio cuenta de que no era ninguna dama, sino que era un hombre, la dama de rojo. Y la dama de rojo, que más tarde se supo que era uno del norte de Cayambe, Otavalo, de apellido indígena, lo asesinó. Gualán. La dama de rojo. La ahorcó con una corbata y lo mató. Y entonces, claro, como Diego Calderón era dirigente de Liga Deportiva Universitaria, en la campaña a la alcaldía de Rodrigo Paz, a Rodrigo y a mí, a Rodrigo le sacaron esta cosa de que Rodrigo también era del sindicato de los respetables gays. Y como yo era su jefe de campaña, dijeron que como yo soy colorado, rojo, yo era la dama de rojo. Bueno, eso fue el señor Erdoíza, en parte también fue el rival Fabián Alarcón, pero increíblemente, quien facilitó esta investigación del asesinato del ingeniero Calderón, les facilitó tanto a Erdoíza como a Alarcón, fue el entonces presidente León Febres Cordero. Les dijo, aquí tienen esta maravilla, esta joya, esta golosina, utilícenla. Y pues empezaron a, discúlpenme el término brusco, a jodernos la paciencia con eso a Rodrigo y a mí. Rodrigo es un hombre de los pies a la cabeza y un gran hombre. Eso se podía hacer en los años 70. Estos crímenes de la dama de rojo son en los años 70. En los años 80 se podía manchar a la gente con la mariconada, con la homosexualidad en los 90. En los estándares actuales, en el siglo XXI, no tiene ningún peso, no tiene ninguna importancia, porque ventajosamente el mundo cambió positivamente en este sentido, Marcelo. Es más, Luis Miguel, atacar a un ser humano, mujer u hombre, por su preferencia sexual es una ignominia. Es un delito de lesa humanidad.
Sí, es un pecado desde el punto de vista religioso. No se puede decir a una mujer respetablemente lesbiana o a un hombre respetablemente homosexual, no se les puede tachar de maricones peyorativamente y para insultarlos. Es una ignominia. En eso, la civilización está avanzando, está evolucionando. Todavía hay prejuicios, le cuento. Todavía está tatuado en el alma de la gente esta prevención. No nos hemos curado del todo. La iglesia mismo tiene que evolucionar. La iglesia católica está llena de estas personas. Si es pecado cuando un cura, por la hipocresía del celibato, tiene inclinaciones pedófilas, eso es pecado. Y el pecado de escándalo. Y la iglesia católica está llena de pedófilos. Y los alcahuetean los papas, ¿eh? Y los obispos. Eso es lo ignominioso. Pero inculcar eso, violar la inocencia de un niño o de una niña, eso es un pecado y un delito. Pero insultar por una condición de preferencia de género es realmente nauseabundo. Y ni usted ni yo estamos de acuerdo con eso. Marcelo, usted tiene fama de buen puñete, de trompeador y también de formar parte de una fuerza de choque en los años 70 con Liga Deportiva Universitaria, el fajador de árbitros, esa persona agresiva, violenta. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira? Déjeme contestar. Yo no esperé que usted tocara esto y habría preferido que no lo toque. Pero ya lo ha hecho, pues no. Además, usted y yo sudamos, exudamos y destilamos sinceridad. Déjeme contarle algo con lo cual yo respondo a preguntas como la suya. Y espero que esto que le voy a contar le responda. Cuando me dicen, Toti, todo quieres arreglarlo a puñetes. Toti, eres violento. Toti, tienes esta fama, ¿sí? ¿Sabe lo que yo contesto? Luis Miguel. Ese era un hermano mío gemelo. Tan parecido a mí, casi siamés, que le pusieron el mismo nombre. Pero ese hermano mío que era un malcriado y un patán, que era como usted dice, señor, violento y trompeador, ya murió. Ya no tengo ese hermano que me hacía quedar mal. ¿Le he respondido? Sí, señor, me ha respondido. ¿Cuáles han sido sus grandes debilidades? Sus grandes debilidades. ¿Ante qué tentación se siente pequeño, inferior? Ante la belleza. La belleza femenina me acoquina. La belleza, no la belleza en general, no un cuadro lindo, no una linda música, no la belleza en el arte. La belleza en las mujeres a mí me pone siempre, me enanifica, me empequeñece. Le pigmeiza, le pigmeiza. Me pigmeiza, usted lo ha dicho, me enaniza. Me vuelvo como chiquito, como incapaz de conquistar. Pero eso ha sido bueno porque la forma de reaccionar ante ese complejo de inferioridad ante una mujer bella me ha hecho, en cambio, que adopte crecientemente una actitud de ternura, de delicadeza, de enviar flores, de idealizar a la mujer. Le quiero contar que cuando he amado demasiado a una mujer, paradójicamente no la he tenido físicamente. Soy en ese sentido de la cultura de los trovadores de la Francia medieval del sur. Es una caballeresca en donde se idealiza a la mujer a tal punto que uno vive enamorado, apasionado, pero no va más allá de la poesía, de la metáfora, del altar que uno construye. Y hay como un freno, como una camisa de fuerza, no la puedo tocar, no la quiero tocar. Me ha pasado un par de veces en la vida, esa es mi debilidad.
Y me he casado con dos mujeres muy bonitas, verá. Mi primera esposa era reina de Manabí, una señora de origen mediterráneo, de origen italiano, con quien tengo mis 3 primeros hijos. Y mi segunda esposa también es costeña, guayaquileña, una mujer muy bonita, muy linda, Regina, con quien tengo 9 nietos, y quiere que le cuente una segunda debilidad. Luis Miguel, Hágalo. Adelante. mi gusto, mi atracción física es hacia una mujer mongola. Si yo vuelvo a nacer, no me caso con estas indoeuropeas. Mi primera mujer, bonita, de origen mediterráneo. Mi segunda mujer, de origen croata, es decir, vikinga del sur, escandinava. Lindas y todo, no me caso con ellas. Busco mi debilidad, mi debilidad. Me pongo eléctrico cuando veo una chinita con los pómulos salidos, con una chica mongola. Mongola de raza, ¿no? Déjeme contarle una cosa. Cuando yo tenía 11 años, en el barrio de La Tola, había una chica de estas características. Tenía 4 años más que yo. Yo 11, ella 15. La chica era indígena, ella me violó. Con ella tuve yo mi primera experiencia sexual. Y es posible que se me volvió una especie de fijación. Pero yo veo una calle, veo en el cine, veo una fotografía con una chica con rasgos mongólicos, veo una japonesa, una vietnamita, veo una china, que me disculpe mi señora, puedo perder la cabeza. ¿Y cómo vamos con el alcohol? ¿Ha experimentado con drogas? ¿Se controla en la comida? A ver, cuando por una injusticia nos dieron de baja de la Escuela Militar Eloy Alfaro a Mauricio Dávalos, hombre conocido, exministro de Estado, a un chico Cabanilla, que más tarde se hizo ingeniero petrolero y venezolano, y al sobrino del ministro de Defensa de ese entonces, a Galo Yepes, al Pupo Yepes, sobrino de Paco Acosta, nos dieron de baja a los 4, porque nos salimos a una cantina que había frente de la escuela militar, que creo que se llamaba el Volga. Y después de una paliza que nos habían metido, nos fuimos a tomar unas cervezas. Un miserable conocido como el Chapa Coronel, que ya murió. Yo lo conocí, él murió el año 80, era Fue asesinado después de haber disparado contra el ministro de Finanzas. Era físico-culturista, ¿no? El Chapa Coronel. Este era un cobarde. Yo no me acuerdo del nombre, era un Chapa Coronel, era un cobarde. De esos que se hacen músculos con fierros. El año 80 murió, si no estoy equivocado, claro. Este me había identificado a mí, porque yo era el tambor mayor de la escuela militar, el cachiporrero. Y llamó a la escuela militar, a la parte que estábamos ahí tomando cerveza. El jefe de cuartel, un capitán Chiriboga, tocó zafarrancho de combate, toda la escuela militar a formar. Faltábamos los 4. Nos dieron la baja. Nos dieron la baja en ese momento, que se llamaba volar. Bueno, y yo fui a parar después de eso porque vino Omar Varela, un famoso atleta del Mejía que había ido a Francia y ahí se enroló con la Legión extranjera. Vino acá por ahí por 1963 y nos reclutó a 2, a un chico Tagle de Guayaquil y a mí. Ustedes son para la Legión. Y nos costeó pasajes y todo, y nos llevó a Marsella. Resulta que en ese año, cuando fuimos a la Legión a hacer la aplicación, y llenita de alemanes, verá,
Pero la Legión extranjera está llena de todos los delincuentes de Europa. Por eso la famosa película Contacto en Francia, de 1974. Marsella es la capital francesa del tráfico de drogas. Es una ciudad muy italiana, ¿verdad? Y entonces, claro, el general de Gaulle, cansado de tanta porquería que se decía de la Legión y de los legionarios, la suspendió. Entonces, ni Tagle ni yo pudimos, nos quedamos con los churros hechos. Y yo me quedé algunos meses en Marsella trabajando de waiter, de mesero. Y ahí de mesero, con unos italianos de lo peor, ¿verdad? Ahí tuve una chica mesera africana, negra, con el cuerpo más precioso que usted se puede imaginar, pero con la cara de Olga Quiñones, así de fea. Pero un cuerpo espectacular. Me acuerdo de su nombre, My Wing Plus de Sabaco. Era mi compañera, mi amante. Y esta My Wing Plus de Sabaco, un día que estábamos donde dormíamos, me dio a fumar hachís. Y yo le dije, no, yo esas cosas, a eso yo no le entro. Pero me dijo que yo era pues un cobarde. Y bueno, le dije, por ti lo voy a hacer y fumé unas cuantas pitadas de esa porquería, de ese hachís. Le cuento, me empezó con una autocrítica, ¿me explico? Ya me sentí yo raro, me sentí extraño. Y empezó una autocrítica sobre todos mis fallos, mis errores, sobre que no había logrado entrar a la Legión extranjera porque la suspendieron y todo se me agrandaba. Y hasta que llegó un estado de paranoia, de angustia y de taquicardia que no se la deseo a nadie porque me sentí morir. Me sentí morir. Cuando eso me pasó, no me acuerdo ni cuánto tiempo me duró, pero yo me sentía morir. Le dije, esta porquería tú no me das nunca más. Nunca más. Esa fue mi única y última experiencia con un alucinógeno. Usted me preguntó del alcohol. No soy un abstemio. Me tomo durante la vida traguitos como todo el mundo, pero no soy un borracho, no soy un alcohólico. En una fiesta me tomo. Una vez a la semana me tomo un coctelito de vodka con un vermut seco, con aceitunas. Lo hago en mi casa y cuando había como ir a restaurantes, ahí en el Capuleto siempre me tomaba un coctelito de esos y una cerveza. No soy abstemio. Noé, ¿no es cierto? El señor, el viejito del diluvio, era borrachín, no sé si usted sepa, ¿no? Por eso Jesús, que parece que también le entraba al vino, lo primero que hizo en una fiesta, en una boda, cuando le invitaron, fue mandar a comprar. Dicen que convirtió el agua en vino, pero creo que mandó a comprar. El vino, ¿Sabe que la Biblia dice, el licor, el vino alegra el corazón, y cierto es. esto del Chapa Coronel, él muere asesinado en el 80, Edgar se llamaba, Edgar. Edgar Coronel, el famoso Chapa Coronel. Bueno, ¿cómo estamos con el baile, Marcelo? ¿Qué tal es usted para bailar? ¿Para la onda musical? ¿Es expresivo o más bien es paniaguado? No, soy tieso. Social, en una fiesta. No, soy tieso. Nunca he entendido el baile. ¿Tieso no me pero gusta entusiasta bailar. o no baila? ¿Ah? No baila. ¿Cómo? No baila. Le cuento que soy hábil con las piernas. O sea, de la cadera para arriba ve usted un tieso, un enyesado, pero muevo bien las piernas. ¿Sí me explico, no? Pero lo hago forzadamente para no quedar mal. No me gusta bailar, salvo el bolero, cuando se bailaba. Porque el bolero y ningún otro me permitía estar muy cerca de ellas, ¿no? Muy cerca de ellas y tratarlas con delicadeza, decirles al oído, susurrarles. A veces, o casi siempre, bailando así pegaditos,
ellas sentían en la mitad de su cuerpo la piedra de bailar bolero, ¿me explico? Claro que se explica, Marcelo. Pero ahora no, ahora es Usted, un desparpajo, ¿no? Es una cosa de locos, bailan separados, eso yo no entiendo. Y en general no me gusta bailar, salvo, como le he dicho, el bolero. El tango me gusta ver bailar, pero me parece un baile histérico, un baile histórico, histriónico. Me gusta ver bailar el tango en las músicas para oír y para ver. Me encanta la milonga. La milonga. Quiero morirme oyendo una milonga. usted como padre, creo yo que con las mujeres será una divinidad. Con los varones, es un padre o fue un padre duro, recio, o un padre blando, equilibrado. No siga porque me va a hacer llorar. Y le cuento que ahora que estoy viejo, varias veces, varias noches, no puedo dormir. Me da gana de llorar con enorme ternura, porque a mis dos hijos varones, con ellos he sido soldado. Una educación de cuartel, una educación de dureza. Es un pecado que tengo. Los dos me quieren, Marcelo y Martín. Los dos me quieren. Pero si vuelvo a nacer, no conculcaría su libertad. No, no, no. De gana me tocó ese tema porque el primer momento en nuestro diálogo que me siento pecaminoso. He sido soldado, guaso, chazo, duro, con mis dos hijos varones. Sabe que esa es una de mis fortalezas, al menos es lo que yo creo. Yo he sido un pésimo marido, un pésimo conviviente, un mal hijo, un hermano que me importista, indiferente. Pero creo que con mi hijo he mantenido un equilibrio total. A veces me da hasta vergüenza hablar bien de mí mismo. No sé por qué sería así. A mí me da vergüenza hablar de mis virtudes, que creo que son dos. Esta puede ser que esté equivocado y la puntualidad. Yo con mi hijo he podido vivir, tiene 18, cumplió 18. Emiliano, ¿no? Emiliano, he podido vivir un romance con mi hijo. Nos hemos llevado tan bien. He sido un poquito duro cuando las circunstancias ameritaban, pero generoso, flexible, ha podido volar, ha podido tomar sus decisiones. He sido benévolo cuando se ha equivocado. Nunca le golpeé, nunca lo castigué físicamente. Esto de ser papá es complicado, pero creo que soy un buen padre porque fui un mal hijo, Marcelo. Y déjeme decirle algo a manera de epítome, de síntesis, de sinopsis. Una de las razones por las cuales yo a usted lo quiero. Cuidado que ni usted ni yo somos maricones, ¿no? Ya como me sale complejo. Me tiene sin cuidado lo que digan Pero a usted lo esa quiero y lo sarta de respeto y le tengo cangrejo. afecto. Y es uno de los periodistas a quien escucho, ¿no? Con avidez escucho, generalmente cuando estoy conduciendo. ¿Sabe por qué lo quiero a usted, Luis Miguel Loco Valdión? Porque usted es un hombre excelsamente moral. Por eso se castiga, por eso se flagela, por eso se autocontrola, por eso se denuncia, por eso es idealista, porque ve las cosas como deben ser, no como son. Usted es una persona altamente moral. Por eso le tengo yo a usted un especial afecto y en usted me veo al espejo.
Marcelo, usted se flagela, usted es duro, usted es cruel consigo mismo. Soy un flagelante. Ya le digo, cuando tuve esta experiencia con My Wing, allá en Marsella, ¿qué cantidad de autocensuras tendré yo albergadas en el subconsciente que se me afloró una especie de paranoia y de desprecio por mí mismo? Desprecio por mí mismo. Y usted me pregunta si se flagela. Claro que sí, sin duda, pero eso me ayuda a ser mejor. Eso me ha hecho caminar sobre ascuas, purificarme, porque ha sido un crisol y cada día quiero sentirme más hijo de Dios. Y cuando me vaya de aquí, quiero que Él, que no es Él, que no es una persona, es una entidad, es un principio, es una entidad, me recoja con su amor. Porque me he autocensurado y me he flagelado, creo yo, más allá de suficiente. León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Rodrigo Paz. Me está hablando de tres grandes hombres, no perfectos, humanos. León Febres Cordero fue un gran patriota y un hombre enormemente valiente. Amó el Ecuador como pocos. Crudo, agrio, ácido, pesado, chancho lo que llaman. Nunca sonreía, no tenía ni pizca de sentido del humor, pero fue un gran ecuatoriano. Rodrigo Borja, un hombre paradigmático, y una moralidad y una rectitud que logró inundar, infundir eso en su partido político. Cuando él gobernó, Rodrigo Borja, no hubo escándalos de corrupción, salvo por excepción el chiquito ese Verduga, que más tarde salió de la izquierda democrática, pero por excepción. Un gran hombre. Pero tengo que reclamarle al doctor Borja su fea forma de envejecer, porque se quedó 10 años callado frente a la ignominia y al saqueo de Correa. Puso el pretexto de que se había retirado de la política. Mentira, porque lo vimos varias veces aupando el resurgimiento de su partido Izquierda Democrática y vestido con una chaqueta de color naranja. Así que eso fue un pretexto. Se escondió tras de el supuesto retiro de la política para guardar silencio frente al saqueo de Correa. Y Rodrigo Paz, uno de los grandes hombres con que ha contado el país. Si en 1995 el pueblo ecuatoriano no se equivocaba y lo elegía como presidente de la República, no habríamos tenido la debacle que en el plano político, social, económico hemos tenido desde entonces. El pueblo ecuatoriano perdió la gran oportunidad de tener un gran presidente de la República, un hombre enorme en muchos órdenes de la vida, don Rodrigo Paz Delgado. Jaime Nebot Saadi. Un hombre enormemente inteligente, un hombre con una capacidad política envidiable, un hombre que en el año 95 y ahora en el 2020 tenía claro el esquema para sacar al país de su postración. Me apena enormemente que haya cometido el error, la equivocación de no correr y no candidatizarse. Le ha hecho un grave daño al pueblo ecuatoriano. Un hombre de grandes quilates, un formidable alcalde de Guayaquil, un administrador de rango, de quilates altos. Era el hombre llamado a rescatar el Ecuador. No quiso, tendrá sus razones, me apena, como apena a muchos millones de ecuatorianos. Marcelo, quiero agradecerle por su tiempo, quiero agradecerle por su generosidad y por esas palabras que no las merezco. Muchísimas gracias y esta es una de las entrevistas, la entrevista que más me enorgullece por la calidad de mi contertulio, por su nivel intelectual, por su erudición. Nuevamente le agradezco, Marcelo, por haberme permitido entrar en su intimidad, conocer al Señor,
al caballero, a la persona, al dirigente político. Nuevamente, le quedo muy agradecido, Marcelo. Un abrazo grande, fraterno Luis Miguel Valdeón. No desmaye en su lucha. Siga viendo las cosas como deben ser. Le llaman idealista. Siga haciendo y siga en su esencia de idealista. No desmaye.